tenemos ya aquí en cabina a nuestra invitada, es la licenciada Yubiandis Justo, quien es una mujer emprendedora y asesora en el tema de emprendedurismo. Bienvenida, del minuto Yubiandis. En el tapón. ¿Cómo estás, Yubiandis? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Sexto Sentido. Gracias, buenas tardes. De verdad que para mí es un honor estar rodeada de mujeres y mujeres empoderadas también, que sé que son mujeres empoderadas. Se nos nota, ¿verdad? Tienen, y no, si no lo son líderes de opinión y tienen fuerza lo que dice y eso es así. Para mí, más que un placer estar con ustedes y para hablar de emprendimiento y productividad, porque a inicio de año nos proponemos muchas metas, muchos sueños, muchos deseos, pero si no van acompañados de un plan, de una actitud positiva, entonces va a pasar lo mismo que los años anteriores. Así es, cuéntanos de tu proyecto. Bueno, yo trabajo en la parte de emprendimiento, yo promuevo el emprendimiento en mi país porque entiendo que de la única forma, bueno, los emprendimientos generan pymes y las pymes componen el 90 o más del 90% de los empleos en nuestro país, o sea, fomenta el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Y la economía. Y la economía, exactamente. O sea, que debemos promover e incentivar a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres para que emprendan, porque de la única forma que podemos innovar, que podemos crear cosas diferentes es cuando nosotros, como yo siempre digo, nos enamoramos del problema, y eso lo vamos a ver en un momentito también. ¿Cuál es el proyecto que Sheila te estaba preguntando al inicio? El minuto en el tapón. Tú dices el CEO del minuto en el tapón, sí. pero ¿De qué se trata? Bueno, yo me tomo justamente cada semana en un tapón per se, porque de verdad, yo no es como que me detengo y no, yo estoy en el tapón y yo tomo un minuto para yo motivar, para incentivar, ya sea en cualquier tema, con una frase, con una motivación, con algo que nos inspire, porque de verdad los tapones son estresantes, en sí son estresantes, y si nosotros no tomamos quizás ese momento para ser productivos o para que nos agregue valor, entonces lo desperdiciamos. Ahora, si nosotros lo tomamos como algo punto a favor, entonces podemos sacarle provecho. Así que yo me tomo un minutito de ese tapón, de ese semáforo y comparto alguna frase, alguna historia mía, alguna motivación. Yubiandis, justamente en este año post pandemia, que todavía tenemos la pandemia, porque todavía la quinta ola del virus nos está afectando en la República Dominicana. Vamos a hablar de las mujeres emprendedoras y productivas. ¿Qué tan fácil, qué tan difícil es ahora con todo? Bueno, tú nos vas a hablar de ese tema en sí, pero ¿qué tan fácil o qué tan difícil puede ser para la mujer en este proceso de post pandemia poder emprender y ser productiva a la vez con, por ejemplo, con su trabajo? Porque no necesariamente tú tienes que ser productiva con tu emprendimiento, sino con tu trabajo. No es fácil, porque a pesar de que las mujeres hemos luchado para ganar espacios y hemos ganado y estamos ganando espacio, la carga no es más ligera. Esa es la verdad. Igual somos madres, somos esposas, trabajamos, llevamos proyectos, ¿verdad? Ahora, si yo no lo agrego o no le agrego a mi rutina un sistema de organización que me permita a mí cumplir con a cabalidad como esos puntos claves, ya sea en lo laboral, en lo familiar, en la parte también mía como mujer, ¿verdad? Porque tampoco debemos descuidarnos la parte como mujer. Entonces se nos vuelve un caos. Ahora, es difícil, pero no imposible. Si nosotros contamos, vuelvo y reitero, con herramientas de productividad, herramientas que nos ayuden a organizarnos y a poder cumplir con cada rol en cada momento, entonces ahí podríamos hacerlo sin problema. Pero, ¿tienes un proyecto en específico fuera de la hora del tapón, del minuto del tapón? Sí, tenemos, incluso tenemos un programa de televisión donde promovemos el emprendimiento igual en los jóvenes, un programa que llevamos a cabo los viernes, eso es para el nordeste, todo el nordeste. Igual también soy CEO de Gerenciarte RD, es una firma que trabaja la parte de capacitación, mentorías en emprendimiento con pymes, pymes, ¿verdad?, que están desarrollando sus proyectos, porque yo siempre digo
si las oportunidades llegan. Ahora, si tú no estás preparado para asumirla, entonces no la vas a tomar. Entonces, esta firma se encarga de preparar a esos emprendedores y a esos jóvenes para que puedan desarrollar sus ideas de negocios y sus proyectos emprendedores. Y antes de continuar con esta interesante una emprendedora, damos la bienvenida con fanfarria a nuestra compañera. Ella no quería. Norisbel Uceta. Claro, con fanfarria, porque estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones, ya regresé, estoy feliz, contenta de estar aquí en nuestro espacio. En Sexto Sentido, de verdad que alegre, señores, alegre, agradecida de Dios. De que nos permite estar aquí reunida un grupo de mujeres y viendo una interesante conversación con una mujer tan emprendedora. Muchas bendiciones. Joyce Valenciana. Bueno, le quería preguntar a Luviandis que cuáles son esas claves de éxito que tú recomiendas que para las mujeres emprendedoras sobre todo. Mira, hablamos de productividad. Cuando hablamos de productividad, por lo menos en gerencia, hablamos de obtener más con menos, es decir, o sea, obtener resultados productivos invirtiendo la menor cantidad de recursos, dígase tiempo, dinero, talento humano, ¿verdad? Pero cuando hablamos de productividad personal, ahí es un poquito más abstracto. ¿Por qué? Porque lo que es productivo para mí no es productivo para ti. Entonces, a veces cuando vemos estas mujeres que tienen muchos proyectos, que se levantan temprano y todo, y son maravillas de mujer, entonces influye en mí. ¿Por qué? Porque siento que no soy productiva, que, bueno, que no me rinde el tiempo, que esto, que no estoy haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y cómo lo hacen? Es que uno se pregunta. ¿Cómo lo hacen? Exactamente. Entonces, la productividad personal siempre va enfocado a mis objetivos y a mis metas, o sea, no en función de los demás, sino a lo que yo quiero y a lo que yo estoy implementando de tiempo, de dinero, de recursos para obtener lo que yo quiero. O sea, nosotros nos desviamos mucho y por eso a veces no somos muy productivos, porque nos desviamos y hacemos muchas cosas en el día, y cuando pasamos balance, ¿cuáles de esas cosas o de esas tareas o actividades nos llevaron a obtener o acercarnos un poquito al objetivo que queremos? No nos acercan. Simplemente sentimos que hicimos muchas actividades en el día, pero ninguna de ellas nos llevan a lo que yo al final, en 5 años o 10 años, quiero llegar a ser. Entonces, tenemos que empezar por ahí. Esa parte que tú dices me la encuentro sumamente interesante, porque muchas veces nosotros nos enfocamos quizás en que Gineuris tiene tal o cual cosa, pero no es en base a lo que Gineuri haya conseguido, porque quizás las metas de Gineuri son totalmente diferentes a mis metas. Es en base a lo que yo quiero conseguir en un momento determinado. Exactamente. Entonces, esa parte es vital, yo creo, para que las cosas empiecen a funcionar en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que identificar cuál es mi nivel de conciencia de donde yo estoy, qué es lo que tengo, con qué cuento, con qué recursos, con qué personas que me acompañen, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que abrirnos y ver e identificar dónde estamos y hacia dónde queremos llegar y cuáles son esas metas, porque, ojo con esto, sueños y metas no es lo mismo. Cuando hablamos de sueños, nosotros podemos soñar, conquistar el mundo, pero lo que define las metas es el tiempo, el plazo que tú le coloques a esa parte. Entonces, qué bueno que tú mencionas esa parte. Yo particularmente tengo un tablero de visión, donde un vision board, donde pongo todas mis metas. No tienen que ser a corto plazo, pueden ser incluso a largo plazo, que me tome años, pero que esté ahí, que yo lo vea todos los días. ¿Qué otro método tú recomiendas? ¿Qué otras cosas tú recomiendas para que uno se ponga esas metas claras? Por ejemplo, ahora es un tema sumamente interesante que estamos a principio de año. Sí, por ejemplo, una de las herramientas que podemos utilizar es plantearnos metas SMART o objetivos iguales SMART, que son metas inteligentes, como le llamamos. Son metas y objetivos que van de la mano, donde nosotros identificamos si son realistas, si son alcanzables, si son oportunas para el momento también. Es decir, o sea, yo identifico qué tengo, qué cuento, en qué mercado yo voy a desarrollar eso. O sea, como tú dices, si es a largo plazo, entonces fijarme cuáles van a ser, por ejemplo, las actividades, cuál va a ser mi plan de acción para este año, por ejemplo, o para el siguiente, y cómo yo voy a medir. Porque lo que no se mide no se puede mejorar. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que saber o tener herramientas que nos permitan. Por ejemplo, una herramienta que nos puede ayudar en esa parte y de productividad es el método de Pomodoro. Método Pomodoro es
dedicarle 25 minutos a una sola actividad. Y después de esos 25 minutos, tú descansas 5 minutos. Ojo, para que este método, esta técnica sea efectiva, nosotros debemos colocar un cronómetro. Pero es simplemente hacer esa actividad. ¿Cómo es eso? Yo dedico 5 minutos. 25 minutos. Okay. 25 minutos a una sola actividad y luego descanso 5 minutos. Luego veo si yo cumplí con un checklist, eso es otra de las que se suman, con un checklist, si cumplí lo que debía hacer de esa actividad o si me faltó. Y ahí más o menos yo voy midiendo. Lubiandis, ya hemos llegado al final de esta interesante entrevista. Por favor, tus redes sociales y dónde te pueden localizar para asesoría a aquellos emprendedores que quizás no saben cómo iniciar y pues tú puedes ayudarles. Así es, mis redes sociales, Lubiandis Justo, estamos en Instagram, en Facebook, ahí pueden escribirme a todo lo que han visto este espacio y yo les voy a pasar un test de emprendedor para todo lo que decidan emprender este año, un test que le va a permitir a ustedes identificar cuáles son esas cualidades que necesitan para emprender y para ser más productivos. Así es que Lubiandis Justo en Instagram y Facebook.